La Revolución Rusa fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Esto significó el pasaje de una organización política de tipo absolutista a una organización de tipo comunista. Esto significa que hubo una reformulación radical de las condiciones en las que la sociedad se desenvolvía. Rusia se organizaba como los antiguos reinados de Europa, con un soberano a la cabeza del país, soberano cuya palabra constituía la ley. Tomando en cuenta lo que fue la Revolución Rusa, es claro entender sus pros y sus contras, como por ejemplo posturas a favor y posturas en contra, como esta por ejemplo de Fernando Mírez, un historiador espiritual en aprietos. Hoy, un siglo después de la contrarrevolución de Lenin, tiene lugar un segundo capítulo, la lucha electoral en contra de los movimientos y partidos neofascistas dirigidos desde la Rusia de Putin. Seguramente habrá nuevas derrotas, pero también algunas victorias. En América Latina, al menos el socialismo del siglo XXI, tan antiparlamentario y tan autocrático como fue el del siglo XX, ya se encuentra en franca retirada. La lucha continúa. Estas fueron sus palabras ante este acontecimiento. Una postura a favor de esta revolución fue la de Sheila Fitzpatrick, autora del libro de la Revolución Rusa. Sheila expuso que el objetivo central de los bolcheviques fue el socialismo, y eso quiere decir abolir la propiedad privada y alcanzar una estructura económica centralizada, lo cual innegablemente fue alcanzado por Stalin. Para Sheila, cualquier juicio de valor en torno al levantamiento bolchevique tiene argumentos favorecidos, ya que también escribió que si analizamos desde el punto de vista de la igualdad, los soviéticos salían triunfantes, pero por el contrario, si pensamos en la explotación, el diagnóstico sería diametralmente distinto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como la URSS o Unión Soviética, fue un estado socialista que surgió durante la Revolución Rusa en el año de 1917. Existió activamente durante 69 años, de 1922 hasta 1991. Al desintegrarse nació Rusia, como tal, siendo la sucesora legal de la extinta Unión Soviética. Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como Unión Soviética, fue una federación de repúblicas de ideología comunista que existió entre 1922 y 1991. La Revolución Rusa de 1917 fue el origen de la Unión Soviética. La revuelta del pueblo ruso provocó el fin del régimen de los zares, que funcionaba como una monarquía. Finalmente se impusieron los bolcheviques, quienes fueron los comunistas más radicales liderados por Vladimir Lenin. El enfrentamiento entre partidarios y detractores de la Revolución Rusa derivó en una guerra civil. Los comunistas vencieron y en 1922 fundaron la Unión Soviética como un partido único en el que se encontraba Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia. Lenin muere en 1924 y deja a la cabeza del nuevo Estado a Joseph Stalin, que gobernó la Unión Soviética con mano de hierro hasta su muerte en 1953. El gobierno estuvo marcado por su mano dura y una obsesión persecutoria contra todo aquel que le contradijera. A todo esto llevó a cabo purgas políticas y envió a millones de detractores a los campos de trabajo forzado, lo que llevó a que millones de personas fueran asesinadas durante su mandato. El Partido Comunista, que es el único permitido, controlaba de cerca a la población para evitar cualquier crítica u oposición. En la Guerra Mundial, de 1939 a 1945, la Unión Soviética empezó aliándose con el régimen de Alemania nazi, pero después tuvo un papel muy importante en la derrota de Hitler, ya que al fin de la guerra había expandido sus dominios a parte de Polonia y Alemania, además de ejercer su influencia sobre los estados que formaban parte de la Unión Soviética. Stalin murió el 5 de marzo de 1953 y el Partido Comunista nombró a Nikita como su sucesor. La misión principal de él fue modernizar el país para competir con los Estados Unidos, la otra gran potencia vencedora de la guerra. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín, que había dividido la ciudad durante 28 años. Ese hecho fue el inicio del fin de la Unión Soviética porque dio alas a las revueltas contra el dominio soviético en diferentes países. El 8 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció la disolución en la Unión Soviética. El color rojo representa el comunismo, el martillo es el símbolo del proletariado, mientras la hoz representa a los campesinos. La estrella de oro representa la unidad y las 5 puntas representan las clases de la sociedad comunista: los obreros, los campesinos, los intelectuales, los jóvenes y los soldados.